Bueno, aquí hay una representación de algunos de los objetos que hemos localizado en la prospección que acabamos en diciembre pasado. Hay muchos más objetos, pero es una selección de algunos de los más representativos. Los que aparecen en este espacio se han localizado en la Casa de la Pinada, que es un entorno, un lugar donde sabemos que se utilizó como campo de trabajo. Era una pequeña penitenciaría donde prisioneros derechistas en el año 37 y el 38 están construyendo las instalaciones del cuartel, ¿no? Eso ha dejado un registro material muy interesante, que todavía está pendiente de estudio, pero bueno, aquí podemos ya adelantar un poco, ya os digo, algo de lo que ha salido. Ha aparecido un lote de munición muy interesante, de arma larga. Todo esto que vemos aquí son vainas de arma larga, de fusil, también de arma corta, de pistola o de revólver, algunos proyectiles también. ¿Por qué aparece esta munición ahí? Y aparece además impactada. Si os fijáis en el culote está percutida, eso indica que se ha disparado esa vaina en el lugar, ¿no? Se está practicando, se están haciendo ejercicios de tiro. Sabemos que la guarnición militar tenía que ejercitarse y tener las armas funcionales, entonces lo que hacían era disparar prácticamente todos los días a dianas y tal, ¿no? El lote de munición es muy representativo de lo que es una guarnición militar republicana de retaguardia. Utilizan el fusil Mauser español de calibre 7 milímetros, estas vainas corresponden a ese calibre, pero también fusiles que son antiguos, que no se utilizan en el frente, sino que se utilizan en guarniciones de retaguardia, que son fusiles incluso algunos de finales del siglo XIX, como Remington o Vetterli. Esto es una vaina de Vetterli, que es un fusil italiano que lleva en el marcaje del culote, marca el año de fabricación, que es 1916, o sea, es munición de la Primera Guerra Mundial. Esta munición se utiliza al principio de la Guerra Civil, pero poco a poco va siendo desplazada por fusiles más efectivos, que es el Mauser español, básicamente el que utiliza el ejército republicano, y también Mosin, que es munición soviética. Alguna vaina de Mosin, como esta, también hemos localizado. Si os fijáis, prácticamente todas están disparadas, están percutidas. Estos serían vainas de pistola o de revólver de calibre 9 milímetros y algunos calibres más cortos también. Estos son proyectiles, esto es un proyectil de fusil también. Se han encontrado, pues, lógicamente, a cierta distancia de la casa, porque sabemos que están disparando desde la casa hacia algún lugar donde tendrían dianas o algún objetivo. ¿Qué más aparece? Pues la vida cotidiana de los prisioneros y de los guardias. Aparecen restos de latas de conserva como estas, que son tapaderas de latas de conserva de carne. Es muy significativo. Aparecen en casi todos los contextos de guerra civil, están apareciendo este tipo de materiales. Aparecen restos de medicamentos como estos de aquí que vemos. Esto es el cuello de un tubito de pomada o de dentífrico, habría que verlo todavía. Este es el tapón de uno de esos tubos. Esto es un gemelo, por ejemplo, un gemelo de bronce que se conserva perfectamente, se conserva muy bien. En esta zona los materiales se conservan, el metal se conserva en muy buen estado. Es algo curioso, que nos ha llamado mucho la atención. No sabemos si es por las características de la roca, que es caliza, o porque hay muy poco sedimento. Ha aparecido también en esa zona, en la Casa de la Pinada, un botón de infantería, un botón muy bonito. Y luego, pues, esto que es la corona la corona es esto que veis aquí arriba. Esto es el marco de un reloj de bolsillo, que los relojes de bolsillo en guerra civil y en los años 30 eran muy frecuentes, ¿no? Se conserva muy bien, es de cobre. O una tapadera de una lata de conservas que corresponden a ese momento y que, bueno, son muy características de este sistema de apertura que ha estado funcionando hasta casi los años 80. Esto que veis aquí son peines de cargador. Aquí se colocaban los cartuchos de Mauser y esto se metía dentro del cerrojo del fusil, perdón, de la recámara, y se iba disparando. Estos son sistemas de carga de munición. Este sería del Mauser alemán, que es algo extraño porque el Mauser alemán es un calibre ligeramente distinto, es de 7,92 y corresponde más bien al ejército franquista, aunque sabemos que el ejército republicano también lo utiliza, pero no es habitual. Entonces, ¿por qué aparece este tipo de munición aquí? Pues puede corresponder al momento en que ya se abandona, a finales de la Guerra Civil, y sabemos que hay una guarnición de soldados del ejército franquista desmantelando la instalación. Podría corresponder a ese momento. Luego han aparecido, esto ya es una cuestión anecdótica, ha aparecido munición de los años 80, 90. Estos son esos cartuchos de fogueo de calibre 5,56 que está documentando pues maniobras militares en los años 80 o 90 en este cuartel, pero bueno, esas cuestiones también hay que documentarlas. Estas suelas, estos son suelas de albarcas, es un tipo de calzado muy característico de final de la Guerra Civil y de los años 40, de la época de la autarquía. La escasez y la penuria que hay en ese momento en la sociedad española hace que la gente reutilice las ruedas de los neumáticos de los coches y las motocicletas y los camiones para construirse el calzado, ¿no? Si os fijáis, se ve todavía el marcaje de las ruedas. Esto es muy común en los años 40 en España.
Y luego el contexto del faro ha ofrecido unos materiales también muy curiosos. Lógicamente, como el faro es un espacio que se está utilizando, bueno, la torre de la Talayola es de mitad del 16 y se sigue utilizando como torre de vigilancia hasta el 19, cuando se construye el faro. Entonces, bueno, los materiales son diversos. Ha salido munición del momento de ocupación del cuartel en los años 30, en los años de la Guerra Civil, como este proyectil, por ejemplo, que es un proyectil 9 Parabellum de una pistola, un revólver. Algunos están impactados, seguramente por prácticas de tiro, como esta bala, que está totalmente deformada por un impacto contra el suelo. Aparecen muchos, esto es una selección, pero también aparecen materiales más antiguos, que bueno, nosotros también los documentamos, nos parecen muy curiosos, como esta moneda, que es una moneda de 1813 de cobre, una acuñación catalana de 3/4, ¿no?, del reinado de Fernando VII. O esta medallita, que es una medallita devocional religiosa, posiblemente del 18 o puede que incluso anterior, tenemos que estudiarla todavía, no sabemos exactamente a qué corresponde, pero es una medalla religiosa de un santo, ¿no? Aparecen, por ejemplo, estas piezas, que estos son tortas de plomo fundido, que seguramente correspondan al periodo de uso de la torre de vigilancia. Están preparando su propia munición y la escoria del metal que les sobra, tal vez para fabricar sus propios proyectiles, pues la vierten por allí y aparecen estas tortas de plomo. O es este proyectil, que es un proyectil de avancarga de calibre 18 de plomo, que estaría en relación, pues eso, con la ocupación de ese espacio del faro, pues en el siglo XVII, siglo XVIII. Esto se cargaba por el cañón y corresponde a un mosquete, calibre 18. También salen, ya digo, materiales vinculados con el uso del faro durante la Guerra Civil, como este botoncito, que es un botón de la Armada, y bueno, se aprecia perfectamente como la corona que aparece en la corona mural, que es la propia de la República, ¿no? En fin, sabemos que también están frecuentando esta zona militares de la Marina, de la Armada. Es un botoncito muy pequeño, seguramente de alguna manga o de alguna camisa. Y luego han aparecido materiales también muy interesantes, como este, es una pieza, es una verdadera joya, nunca mejor dicho, es una insignia de la CNT de la que hablábamos antes, que apareció en el acceso al polvorín. Es una insignia, pues, para colgar, se llevaría un pequeño alfiler para colgar en la gorra o en la solapa de la chaqueta. Pone CNT arriba, que es el sindicato anarquista, y representa la lucha de Hércules contra el león. Es el emblema de la CNT y viene a representar un poco la lucha del pueblo contra el fascismo, contra la opresión. Y luego, en último lugar, son los materiales que han aparecido en el entorno del cuartel de Carabineros, donde hemos podido localizar lo que parece ser un vertedero. Todavía están sin limpiar, si os fijáis tienen restos de tierra todavía, pero son botones, restos de la vestimenta de los guardias, de los carabineros, ¿no? Y aparecen, pues, estos emblemas llevan todavía la corona monárquica, pueden ser de finales de los años 20, y bueno, han aparecido botones también de diseño modernista, de bronce, en fin, los restos de la vida cotidiana del cuartel, que estaban vertiendo la basura en las inmediaciones. O estos proyectiles de avancarga también, que son de los años 20 o 30 y que habría que estudiar muy bien a ver por qué aparecen en este contexto, ¿no? Pues este es un poco el resumen de la materialidad que hemos encontrado en las prospecciones de este mes de diciembre.